eran misioneros que estaban entrando y yo dije, pero ¿por qué no se les había abierto la puerta a ellos? Porque ellos estaban todos paraditos como ansiosos por entrar. Hermanos, y espero que el Señor nos hable en esta preciosa tarde. Como les dije, les amo a cada uno de ustedes y son poquitos los que no conozco ya de rostro porque los nombres me cuesta, pero sí, casi que todos les conozco, les amo y es para mí un honor de verdad pertenecer a esta congregación. Gracias a los pastores por sus oraciones. Necesitaba yo asistir en medio de un pueblo que fuera de oración. Necesitaba porque los siervos del Señor somos muy atacados. Y ustedes saben la gran victoria que tuvimos hace poco, ¿verdad? Con la muerte de mi mamá. Y pues con mis hijas siempre me han ayudado tanto, como dijo hermana Carolina, en interceder. Y estamos en victoria, como cantábamos en el coro. Estamos en victoria. Y hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor hoy, hermanos, la vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 6. Aleluya. Lo leímos al principio del servicio, como siempre se acostumbra, pero vamos a leerlo detenidamente. El versículo 25, ¿verdad? El Señor nos habla del afán y la ansiedad. Dice, ¿verdad? Por tanto os digo, pónganse en pie así, en reverencia a la palabra, hermanos. Lea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pueden sentarse, hermanos. El Señor empieza estos versículos diciendo, por tanto os digo, no os afanéis, por tanto. ¿Por qué por tanto? Porque arribita en el versículo anterior nos está diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Dice porque, se los voy a leer porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos versículos se hablan y se disertan mucho acá. Y hoy más que nunca, cuando hay tanta confusión, amados hermanos, en la iglesia, se necesita hablar del afán, ¿verdad?, que la gente tiene. Tanto afán por hacer riquezas, tanto afán por poseer, ¿verdad?, cosas terrenales. Pero el Señor dijo que el que es terrenal, de lo terrenal va a hablar. Pero el que es espiritual hablará de allá, ¿verdad?, de los cielos, de esa mansión eterna que Jesucristo nos fue a preparar a cada uno, a aquellos que Él llamó con tanto amor. Entonces el Señor está dando aquí un mandamiento, no te afanes.
Pero el Señor dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás os será añadido. Aquí está diciendo que el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Claro, nosotros necesitamos el alimento y necesitamos el vestuario, pero el Señor está en control de todo ello. Para ello no tenemos que afanarnos, sí, debemos trabajar. El Señor dijo que el que no trabaja, bueno es que no coma. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia que no hubieran ociosos, ¿verdad? En medio de la iglesia, sino cada uno trabajara para tener que comer y para compartir con el que tuviera necesidad. Qué lindo, ¿verdad? Una iglesia que no la quería el Señor afanada. Y así tenemos que ser el pueblo del Señor. Ahora, amados hermanos, mi tema es ¿qué pide Cristo de mí? A principio de año vemos en cada uno que mira noticias o lee o ve televisión, vemos que las personas están estableciendo metas porque supuestamente ellos van a vivir todo un año, lo van a principiar, pero no es que lo van a vivir, eso solo el Señor lo sabe, ¿verdad? A través del apóstol Santiago, el Señor le decía a aquellos que estaban en afanes, le hablaba a los ricos, le hablaba a aquellos que decían, voy a ir a tal lugar y voy a negociar, voy a hacer negocios o voy a estar allá un año. Y decía, cuando no sabes qué trae el día de mañana. Antes, si mejor dijeses, si Dios quiere, si el Señor quiere, voy a trabajar, voy a viajar, voy a hacer. Y la gente se hace planes para largo, pero el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar su reino y su justicia, ¿verdad? Al decir qué quiere el Señor de mí, lo primero, amados hermanos, es ¿quién soy yo? Bueno, el Señor nos dice a nosotros que somos un pueblo, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Él para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo, dice, que habitabais en tiniebla, pero que ahora habitáis en luz admirable, habitamos bajo esa sombra gloriosa del Señor Jesucristo. Dios tiene planes para nosotros. Y en Efesios, el Señor también en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, no podemos perder el enfoque de quiénes somos, qué quiere el Señor de nosotros, a dónde vamos, qué estamos haciendo. No quiere decir que seamos un pueblo de que no nos preguntemos, Señor, ¿qué voy a hacer en este año? Si me vas a dar este año de vida, ¿qué voy a hacer? No, el Señor dice que no debemos hacer como los gentiles. El mundo se traza metas, y dice, voy a bajar de peso, voy a sacar una maestría, los que van a la universidad ya se graduaron, o voy a graduarme, o voy a buscar una pareja, voy a casarme, voy a esto, voy al otro. Pero nosotros decimos, si el Señor quiere, y no es que el Señor esté lejos de nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Entonces el Señor nos está diciendo hoy que no nos afanemos por nada, ¿verdad? Cuando hablamos de vestuario, hablamos de comida, amados hermanos, cuando hablamos de esto pensamos, bueno, tengo que trabajar para mi vestido y para mi alimento, y tengo que trabajar para tantas cosas. Pero el Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos alimento, tenemos más de la cuenta, amados hermanos, porque ciertamente nos hemos afanado mucho. Nos hemos afanado y cada uno de nosotros llevamos más o menos, ¿verdad? Unos más, otros menos, este pecado del afán.
Pero aquí, amados hermanos, yo quiero que hagamos énfasis, donde el Señor dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aquí hay una reprensión de parte del Señor, ¿verdad? Recuérdense cuando la semana pasada, ¿verdad? Estábamos estudiando con el hermano Alvin, ¿verdad? Cómo el Señor reprendió la poca fe de los discípulos porque no podían echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque dijo él, este género no sale si no es con ayuno y oración. Los apóstoles mismos estaban faltos de ayuno y faltos de oración. Por lo tanto, no pudieron echar fuera al demonio. Cristo Jesús sí pudo, ¿verdad? Y vemos la vida de él como Dios y como hombre, ¿cómo la vivió? La vivió en ayuno y la vivió en oración. Dice que por el día bajaba y ministraba a las multitudes y por la noche subía al monte y hablaba con su Padre Celestial toda la noche. Entonces, hermanos, ¿qué pide el Señor de nosotros? Primeramente, cuando no somos cristianos, ¿verdad? Cuando no éramos cristianos, el Señor nos pidió el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor le dice a aquel que no le ha dado el corazón o aquel que no se ha firmado y tiene el corazón entre el afán y entre Dios. Gente que vive la doble vida, ¿verdad? Gente de doble ánimo. Pero hermanos, como decía la pastora, son días peligrosos. Estamos viviendo tiempos extras. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros que estudiamos las profecías, estudiamos la palabra del Señor, vemos que cada juicio, cada suceso que está pasando en la tierra ahora, cada noticia es un juicio de los que el Señor dijo, ¿verdad? Y la gente se afana y se preocupa cuando mira todo esto, pero nosotros dice que levantamos nuestros ojos al cielo y vemos que nuestra redención está cerca. Entonces hoy más que nunca, amados hermanos, debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos vendrán por añadidura. ¿Y qué es el reino de Dios? El Señor dijo, mi reino no es comida, no es bebida, no es vestido, no es alimento. Mi reino, dice, es justicia, es gozo, es paz en el Espíritu Santo. Es lo que la gente está necesitando afuera. El mundo está necesitando, tienen falta de gozo, tienen falta de paz, tienen falta de justicia. En las cortes no hay justicia, como decía la pastora. Nadie hace justicia a nadie, pero Dios a nosotros nos ha hecho justicia, ¿verdad? Nos ha justificado a través de su sangre gloriosa. Y somos un pueblo escogido, somos un linaje santo, somos sacerdocio de Dios, somos un pueblo adquirido por Cristo para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor tiene planes para nosotros. Por eso cuando yo he oído tanto mensaje, sueña en grande, sueña acá, sueña así, sueña allá. Los sueños es Dios quien se los dio a José, ¿verdad? Se basan en José y le llaman un soñador, pero José no pidió soñar, ¿verdad? José era temeroso de Dios, porque vemos que en todo lo que le sucedió no guardó rencor. Hablaban ayer los jóvenes, ¿verdad? Fue un joven que se mantuvo en santidad, esperando la voluntad de Dios, y el Señor lo usó con sueños. Entonces no es malo ponerse metas, pero hay algo bien grande, ¿verdad? Que hay que preguntarle al Señor. Hay que dejar lo terrenal y meterse en el espíritu. ¿Qué pide Dios de mí? Aquí el Señor les reprendió. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Los lirios, yo los he visto. Los lirios son perfumados, amados hermanos, tan delicados, tan gloriosos, tan llenos de la gloria de Dios, ¿verdad? Si los vemos, expresan la mano del Creador.
Y hablaba la hermana que tuvo una experiencia con Cristo hace poco, ¿verdad? Que las flores alababan al Señor en el cielo y que las flores a ella le abrazaron y ella percibía su aroma y percibían su amor. Y Jesucristo le dijo, las flores me alaban. Y aquí en la tierra son de tan cortito término. Pero el Señor dijo que así es la vida del hombre, como la flor del campo que hoy está y mañana desaparece. Y el Señor lo repite aquí. Si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, dice, no hará mucho más con vosotros. El Señor quiere vestirnos de fiesta, hermanos. Quiere vestirnos de santidad. Quiere vestirnos de dones, de ministerio. Quiere revestirnos de amor, de más amor, para que nosotros hagamos aquellos prodigios y señales que Él hacía en esta tierra, para que nosotros llamemos las multitudes a los pies de Jesucristo, para que iluminemos las tinieblas. Si nosotros somos luz, no podemos perder nosotros el objetivo para el cual el Señor nos creó. Debemos de preocuparnos por preguntarle al Señor cuáles son esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas. Entonces el Señor nos va a decir, si quieres eso, párate un momentito, deja acá el afán y sepárate para mí. Amados hermanos, ¿qué pide Cristo de mí? Que hagamos un alto. No es qué voy a hacer este año que empieza. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Después de saber quiénes somos nosotros y para qué fuimos formados, para qué fuimos llamados. Somos llamados para heredar esta salvación tan grande. Somos hijos de Dios, herederos con Cristo y coherederos con Cristo, dice, para anunciar estas virtudes, para anunciar las herencias gloriosas que hay en Dios, para heredar y anunciar a aquellos que no han heredado, ¿verdad? Pero cuando hablamos, amados hermanos, y cuando vemos que Dios nos reprende porque somos hombres y mujeres de poca fe y nos afligimos cuando nos vienen biles altos, nos afligimos cuando no hay ahorros en el banco, nos afligimos cuando no hay contratos a los contratistas, cuando el trabajo escasea. Hermanos, es tiempo de poner un alto y doblar rodillas delante de Dios. Alabo al Señor porque Él es bueno, como les dije al principio, me trajo acá, ¿verdad? Y separamos estos 21 días del año, los primeros 21 días del año, hacemos un alto a toda rutina, a todo afán, para buscar a Cristo Jesús y para decirle, Señor, usa mi vida. Quiero trabajar en tu obra. ¿Qué quieres de mí? Quiero hacer esas obras, andar en esas obras que tú preparaste de antemano para mí. Pero debemos de hacer un alto. Y algunos de nosotros decimos, no puedo porque tengo que trabajar. Hermano, ¿cuántos de ustedes piden las vacaciones para separar estos días y venir y separarse con Dios? Ahí podemos ver, ¿verdad? Ahí podemos ver quiénes somos. Ahí podemos ver las ambiciones que tenemos. Ahí podemos ver de verdad, ¿tiene el Señor mi corazón? ¿Tiene el Señor mi vida a su servicio? Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de la fe, hermanos, nos tenemos que ir al padre de la fe, al padre Abraham, quien fue llamado en medio de su pueblo, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía de Dios. Lo que ellos tenían eran ídolos, ellos servían a ídolos, pero el Señor tenía un plan con Abraham, ¿verdad? Y así como el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo tengo planes para ti. Yo he preparado planes para ti para darte el fin que tú esperas, para darte aquellas cosas.
Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Aquí hay un hombre, amados hermanos, que a los 75 años de edad el Señor le llamó. Y muchos dicen que el Señor le llamó para enriquecerlo y para darle esa tierra. El Señor lo sacó con riquezas, ¿verdad, pastora? Estudiamos en el Instituto Bíblico que el Señor sacó con riquezas a Abraham. Le llamó, ¿verdad? Y allí él llegó, dice, a una tierra antes con su padre, ¿verdad? Con Taré, su padre. Y dice que su padre tomó a Sarai, que era estéril, no tenía hijo, tomó a Taré, a Abraham, su hijo, a Lot, y llegó a tierra de Harán. Su hijo se llamaba Harán, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces allí murió su padre. No sabemos qué plan tenía el Señor con el padre, pero no lo incluyó, ¿verdad?, en el llamado que le hizo a Abraham. Pero dice que Abraham tenía mucho ganado, tenía muchos siervos. Es fácil escuchar y leer, ¿verdad? Y escuchar es tan fácil, ¿verdad? Donde leímos el versículo, pero Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero vemos que era un hombre ganadero y el ganado da bastante trabajo que hacer y da preocupación, ¿verdad? Pero a Abraham le era menester obedecer la voz de Dios. Vemos que él no se afanó por todos los siervos que tenía o por todo el ganado que tenía. Afanarse es preocuparse, ¿verdad? Preocuparse antes de, ¿verdad?, llegar a aquello. Pero quien le estaba llamando era el Dios hacedor de cielos y de tierra, el creador de toda humanidad, el creador de toda tribu, lengua y nación, el que tiene el mundo en sus manos. Y Abraham era un hombre de fe grande. Dios había revestido a este hombre de fe. Y él no se preocupó, él no dijo: ¿dónde van a tomar agua mis ganados? ¿Dónde van a pastear, verdad? ¿Qué pastos van a comer? O si los siervos iban a decir: no quiero. Dice que Abraham obedeció para ir a tierra de Canaán. Pero si nosotros seguimos leyendo el libro de Génesis, dice que él salió y donde Abraham llegaba, edificaba altar a Jehová. Aleluya. El versículo 7 del capítulo 12 dice: y apareció Jehová a Abraham. Todavía era Abraham, ¿verdad? No era Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le apareció. Luego dice que pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y qué maravilloso es que nosotros tenemos un Dios vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que le habló a Abraham, que se le apareció a Abraham, es el mismo Dios que tú y yo le servimos. El Dios que tú le hablas y Él te responde. El Dios que tú le invocas y Él te bendice con maravillas, prodigios y milagros. Amados hermanos, el Señor dice que Él no da su espíritu por medida. Aquellos que le invocan, aquellos que le aman, el Señor no da su espíritu por medida. Entonces el Señor puede aumentar nuestra fe.
Hoy más que nunca tenemos problemas con la fe, amados hermanos. Hoy más que nunca, cuando la economía de las naciones han caído hasta el piso. Cuando las bolsas de valores, ¿verdad? Aquellos que confían y que tienen tantas riquezas en los bancos, no están seguros de sus ahorros, de sus bonos de gobierno, no están seguros, ¿verdad? Hay tantos ahorros que la gente hace y están seguros de ellos, muchos, pero hoy la humanidad está insegura. Aquellos que confiaban en las riquezas, ¿verdad? Es como aquellos que el Señor les decía que se apoyaban en el brazo de Egipto, ¿verdad? Se apoyaban en el mundo, pero nosotros nos apoyamos en el nombre de Jehová de los ejércitos y en Él confiamos, a Él le servimos y a Él, ¿verdad? A Él le amamos. Y recuérdense aquel mensaje, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Gloria al nombre de Jesucristo. Pues Abraham fue caminando hacia tierra de Canaán, dice, entre altares y adoración, obedeciendo al Señor. Y el Señor se le aparecía y le decía: si puedes contar todas estas estrellas del cielo y si puedes contar la arena de los mares, así será tu descendencia, como la estrella de los cielos y como la arena de los mares, que no se puede contar. Hermanos, cuando hablamos de fe tenemos que ir a un hombre humano de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Porque hablamos de Jesucristo y la gente dice, pero Él era Dios, Él hizo prodigios, pero Él fue también 100% humano, 100% divino. Pero vámonos al Padre de la fe, porque nosotros somos esas estrellas incontables. Nosotros somos los hijos de la fe, los hijos de Abraham. Y Abraham es nuestro ejemplo de fe, ¿verdad? El padre de la fe. Aquel padre que no tenía heredero, no tenía hijo porque su esposa Saraí era estéril. Para él era un imposible, él de edad avanzada, de 75 años. Entonces, hermanos, nosotros decimos, pero yo, quizás los jóvenes dicen, yo soy joven. Yo no tengo ahorros. Moisés decía, ¿verdad? Pero yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Jeremías, pero yo soy un niño. Y cada uno tiene su propia excusa, ¿verdad? Abraham podía haber dicho, pero Jehová Dios, pero tengo toda esta multitud de ganados. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Tengo toda esta multitud de siervos y si ellos no quieren ir. Aquí no se ve que el padre Abraham puso un pero al Señor. Aquí él dice dice la palabra del Señor, y salió Abraham para Canaán y a tierra de Canaán llegó. Qué maravilloso es obedecer al Señor, amados hermanos. Y qué maravilloso es decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Si ahora yo soy herencia tuya, si ahora yo soy hijo tuyo. Y para aquellos que todavía, ¿verdad?, no le han dado el corazón al Señor. ¿Qué quieres de mí? Tu corazón. Tu corazón. Que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también que me obedezcas. Nuestro Dios habla, amados hermanos. Nuestro Dios no es ídolo mudo. Por eso el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel, cuando lo primero que hicieron fue un becerro de oro, ¿verdad? Y le dijeron, estos son tus dioses, le dijeron al pueblo que te sacaron de Egipto. Lo compararon, dice la palabra del Señor, con un becerro de oro, con un chivo, con un ganado, con un animal. Compararon a Jehová nuestro Dios. No es tu mano la que te ha bendecido, hermano. No es tu habilidad, no es tu inteligencia. Es Jehová de los ejércitos que te ha bendecido. Ahora, ¿para qué te ha bendecido? ¿Para qué tienes tú la bendición de Dios? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Qué quería el Señor de Abraham? Quería su obediencia, amados hermanos. El Señor quería que saliera de su tierra y de su parentela.
Y Dios, donde Abraham hacía altar a Dios, donde Dios le daba victoria, llegaba, ahí levantaba altar y ahí Dios le hablaba. Cada vez que le levantamos altar de adoración al Señor, espere que el Señor le va a hablar a usted. Si usted le ha dado enteramente su corazón, nuestro Dios habla, nuestro Dios guía, nuestro Dios no permite que nosotros andemos en tinieblas, hermano. El que anda en oscuridad es porque anda en pecado, dice la palabra del Señor. Pues Dios promete un hijo a Abraham. A su edad avanzada, Dios promete un hijo a Abraham. Y todos conocemos la historia que Sara se angustió cuando vio la debilidad, su vejez. Y se desesperó, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, no, toma mi sierva porque yo no tengo hijos, no tenemos herencia. ¿Quién va a heredar estas riquezas? Trató el enemigo de arruinarle el plan a Dios, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan con Abraham como lo tiene con usted. El Señor le prometió un hijo y un hijo le dio. Vea que el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y a esa tierra le llevó el Señor. Y ahora le prometió un hijo y un hijo le dio. A pesar de sus condiciones, a pesar de la esterilidad de Sara, a pesar de su vejez, a pesar de todo, Dios le dio el hijo que le prometió. Pero la prueba, amados hermanos, nosotros sabemos que cuando el Señor llama, el Señor también nos va a probar. La prueba le vino al padre Abraham. Cuando el Señor quería saber si en verdad Abraham le amaba de todo corazón y le temía de todo corazón. Cuando Dios da la palabra, amado hermano, es necesario temer a esa palabra y hacer la voluntad del Señor. El Señor le dio su hijo a Abraham, dice el capítulo 22, y aconteció el versículo 1, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se cree que Moriah es el monte de donde está Jerusalén, ¿verdad? Donde también Cristo fue crucificado. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, pongámonos nosotros, pensemos, pero sintamos con el corazón lo que representa un hijo para nosotros. Lo que representa un hijo, lo que caminó esta gente sirviéndole al Señor, con sus promesas gloriosas de que le iba a dar, iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esas promesas gloriosas, y ahora le viene esta prueba tan difícil. Vete y ofréceme a tu hijo en holocausto vivo, a carbonizar a ese hijo sobre la leña. ¿Verdad? Un jovencito que ya platicaba con el papá, se cree que tenía como 12 años, ¿verdad? Y el muchacho le empieza a decir, padre, aquí llevamos el fuego, aquí llevamos la leña para el sacrificio. Pero ¿dónde está el chivito? ¿Dónde está el becerrito? ¿Dónde está el cabrito que vamos a ofrecerle a Jehová en holocausto? Y el padre Abraham le dice, el Señor proveerá. Nuestro Dios proveerá. Amados hermanos, es que el Señor no dejó a nadie sin provisión. Podemos ver su gran amor tan grande, amados hermanos. Podemos ver aquí el corazón del Padre. Y podemos ver el corazón del Hijo en este sacrificio. Y podemos ver la fe del padre Abraham, pero el temor a la palabra y el amor, la comunión íntima que Abraham tenía con nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Podemos ver que él le creía al Señor. Le creyó de en sobremanera grande, porque llegó hasta el momento del sacrificio cuando alzó el cuchillo sobre el muchacho, lo ató sobre la leña y alzó el cuchillo sobre el muchacho. Pero nuestro Dios es bueno.
Y dice que el ángel de Jehová le habló desde los cielos y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho. No le hagas daño, porque el Señor había provisto el Cordero de Dios. Allí estaba ese corderito que iba a ser sacrificado, quien representaba a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto. En el monte Moriah será provisto. Allí en Jerusalén, allí en Israel, allí fue provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, no nos desenfoquemos, no perdamos el llamado que Dios nos hizo. Enfoquémonos en la fe del Padre Abraham. Enfoquémonos en la fe, en el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Vemos que la fe va ligada con el temor. El Señor está reprendiendo la poca fe de su pueblo, nuestra poca fe. Cuando estamos envueltos en rutinas, estamos envueltos en afanes, porque ¿qué nos vamos a vestir? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer? Hermano, usted no ha analizado el afán de las personas por el vestir. No andamos a la moda. ¿Y cuál es la moda? ¿Cuál es el color de moda? ¿Cuáles son los zapatos de moda? Y el mundo haciendo estragos, hermanos, de la iglesia. El Satanás se ríe de la iglesia si nosotros entramos en esos mismos afanes de la gente. Y Satanás vaciando los bolsillos. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se estanque, amados hermanos. Para que la obra del Señor no siga adelante. ¿Qué vamos a comer? Que queremos ir a los mejores restaurantes, las mejores cocinas, todo lo que está de moda hoy, amado hermano, es la comida, es el vestuario, es la moda, son las joyas, es esto, es el otro, pero eso es mundo, eso es Egipto, amados hermanos. Esas son las cebollas, los puerros, lo que el pueblo de Israel deseaba de Egipto, los deleites de la carne. Eso era lo que ellos deseaban. Ven que el Señor tuvo que sacar el pueblo por el desierto para que solo le quedara Él y para que solo tuvieran comunión con Él y para Él proveer. Ve, recuérdense, dice la palabra del Señor que la columna de fuego de noche les iluminaba el camino por donde ellos tenían que andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, no podemos perder de escudriñar la palabra de Dios y de pedirle revelación. Señor, ¿en qué estoy yo afanada? ¿Por qué no me bendices? Hay tanta gente que dice: ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no te bendice Dios? Porque el Señor dice: oh almas adúlteras, pedís, pero pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Hermanos, tenemos que tener el corazón del Señor. Porque hay gente pidiendo casas, pidiendo carros, pidiendo herencias, peleándose por esto y por lo otro, al estilo mundo, al estilo terrenal. Amados hermanos, ¿con quién nosotros nos comunicamos? Si nos comunicamos con la palabra del Señor, andamos en luz, hermanos. Y si obedecemos y si tememos la palabra del Señor, hoy el mandamiento del Señor es: no te afanes. ¿Qué traerá este año, amados hermanos? Vemos terremotos por aquí, vemos tormentas por acá, ¿verdad? Se esperaba una tormenta gigante y los anuncios. ¿Por qué? Porque la gente está asustada, está la expectativa de que tsunamis por allá, incendios por allá. Y el Señor dijo: principio de dolores. Y sabemos que vivimos en principio de dolores. Pero hermanos, cuando pensamos: ¿qué pide Cristo de mí?
que anunciemos sus virtudes, hermanos. Que anunciemos sus virtudes, que ya salimos de las tinieblas a la luz admirable, que brillemos con Él, que demos esta luz al mundo que anda en tinieblas. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. La columna de nube alumbraba al pueblo. La columna de noche alumbraba al pueblo, de nube de día, de noche de fuego, ¿verdad? Pero también recordemos que los ojos del Señor son llamas de fuego sobre su pueblo. Son llamas de fuego sobre su corazón. Y Dios escudriña tu corazón y mi corazón. Dios nos está escudriñando. Esa llama de fuego está con nosotros también, escudriñándonos el camino, cada paso que vamos a dar. Hermanos, nosotros ya no tenemos que participar de las cosas del mundo. No podemos andar al estilo que anda el mundo. El Señor nos va a pedir cuentas. ¿Verdad? Decía yo que esa visión que el Señor me dio, porque cuando nos movemos en Dios, Señor, ¿para qué me quieres acá? Y qué lindo, amados hermanos, qué maravilloso es el ministerio de las misiones, ¿verdad? Ganar almas para el Señor. Porque si no podemos ir, podemos enviar. Y si no podemos enviar, podemos orar. Pero podemos enviar, amados hermanos. Porque servimos a un Dios que es dueño del oro y de la plata. Servimos al Dios dueño de la galaxia, de las estrellas, del sol, de la luna, del mar. El dueño y Señor del universo, el que sostiene la tierra en sus manos. El que te sostiene a ti día tras día. El que te da el aliento para respirar día tras día. El que te cuida, el que te guarda. El que habitas tú bajo esa sombra del Dios omnipotente. Bajo su abrigo. Bendito el Señor, nuestro Dios es grande, inmensamente grande. Si algo conmovió mi vida fue el testimonio de esta muchacha Abby, esta muchacha jovencita, una maestra, que ella dice que fue criada en la iglesia. Sirvió en el ministerio, en la alabanza con los jóvenes, pero todavía no había tenido un encuentro real con el Señor. Fue el testimonio de Abby, que ella, hija de pastores, y leía la Biblia, oraba, iba al culto y todo, pero no había nacido de nuevo. Dice esta muchacha que de repente empezó aquella llama por la palabra y a leer la palabra y aquel deseo de ir y predicar el evangelio, y luego se le presentó la oportunidad de viajar como misionera de intérprete a México. Y allí en México dice que ella participaba de eso, ella ya sentía el corazón misionero en su corazón, ya se sentía predicándole a las almas. Pero ella continuó con Dios, pero ella decía: yo quisiera viajar a la India. Cuando conoció evangelio para Asia, ella decía: yo quisiera viajar a la India. Y cómo el Señor hizo el milagro para que ella viajara a la India, ¿verdad? Un